Las clases políticas privilegiadas por el régimen porfirista fueron el clero y los conservadores, los cuales ayudaron a que Porfirio Díaz perdurara en el poder. La hegemonía política y cultural estaba en manos de los científicos, el cual era un grupo de positivistas. El modelo de orden y progreso estaba inspirado en los sistemas políticos y económicos de los países europeos. La inversión extranjera tuvo su mayor auge en este periodo. Ya que hemos nombrado a la política porfirista, hay que señalar a la política antagónica y de oposición, la cual era variada. Entre ella encontramos a anarquistas, socialistas, liberales, pero sobre todo a nacionalistas. Entre ellos destaca la clase media, la cual estaba descontenta con su poca participación activa en la vida política de México. La oposición era bastante perseguida e incluso lo era en el extranjero, lo cual nos habla del buen trato que tenía Porfirio Díaz con países extranjeros. Un claro ejemplo de esto son los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración, el cual era un periódico totalmente de oposición que criticaba duramente al régimen de Porfirio Díaz. Como conclusión, podemos decir que este periodo político se caracterizó por la dialéctica entre el régimen oficial y sus detractores, a los cuales eran perseguidos con bastante represión. Ahora toca hablar sobre el teatro, pero antes que nada hay que destacar que el arte sigue el mismo patrón que la política. Había arte oficial y arte de oposición. El arte de oposición era perseguido, y en el teatro no fue la excepción. El teatro de oposición era el teatro del pueblo y era como una fiesta, ya que constaba de puestas en escenas con intención cómica y satírica, acompañadas con música. Estas puestas continuaban la tradición del melodrama español, pero combinaban las tensiones políticas del periodo. Por tanto, podemos denominar como sketch político a esta combinación que se encargaba de aliviar la tensión de la población. El sketch político está influenciado por revistas que hacían mofa más o menos disfrazada de los personajes políticos de México, a lo que actualmente hoy conocemos como caricatura política. No hay casi nada escrito, ya que estos sketches eran en su mayoría improvisaciones, y cuando no estaban improvisadas, poco valor se le daba a lo escrito, pues se renovaban constantemente. Por ejemplo, si hoy montaba una compañía o una mofa de Porfirio Díaz, pues mañana ya no lo harían, irían por la noticia que estaría en turno. Como se ha notado, este teatro se nutrió del acontecer político en México, y en ese momento el acontecer político fue el estallido de la Revolución Mexicana, el cual fue un tema clave en este teatro. En cuanto al teatro oficial, se presentaban en los teatros textos españoles que debían ser representados con acento español, a pesar de que este acento no se usaba en México en ese momento. Algunos dramaturgos de la época no tenían la oportunidad de ser montados por esta cuestión porfirista, por lo cual publicaban sus textos en diarios y revistas. Tras culminar los hechos de la revolución, nació una regeneración de la nación, y con ella una generación de pensadores nacionales que escribían dramaturgia acerca de la nueva clase política y su influencia en la vida de la población. Un ejemplo de esto es Rodolfo Sigli con su obra El gesticulador. Para definir este teatro en pocas palabras, yo diría que es teatro del conflicto, ya que era el tema clave de este teatro. De hecho, podríamos decir que este teatro fue el testigo de lo que sucedía en las calles. Ahora toca hablar de las artes plásticas, y hay que mencionar que durante el porfiriato, la pintura, la escultura y algunas otras artes plásticas se limitaron a ser meramente imitaciones del estilo europeo, donde los temas religiosos tenían bastante protagonismo. En las academias de arte se enseñaba el realismo europeo por maestros españoles y franceses que desconocían lo que era ser mexicano. En este periodo el gobierno de Díaz becó a múltiples artistas para que fueran educados en Europa. Entre ellos destaca Diego Rivera. Esta es una situación clave, ya que en Europa los artistas mexicanos aprendieron la técnica de pintura al fresco, la cual implementarían en los muros de México bajo la premisa nacionalista, y con ello se dio el nacimiento del muralismo mexicano. En estos murales podemos apreciar personajes, momentos, lugares y características claves en la historia nacional hasta ese momento.
Dicho arte fue contratado por la nueva clase política de pensamiento socialista, ya que decoró los muros de los edificios más importantes con esta renovación del arte plástico mexicano. Con el muralismo, México cobró fuerza en el panorama mundial, pues el país, que estaba en búsqueda de una identidad propia, encontró su voz en los vestigios enterrados bajo la sombra de Europa.